¿Qué tal, Gustavo? Es un gusto tenerte aquí en la cobertura especial que estamos haciendo Círculo Editorial Azteca y ADN 40. Y pues el motivo que nos trae a conversar contigo pues es la publicación de 100 Cuyes, que fue galardonada este año con el premio Alfaguara de Novela. Pues, ¿cómo te ha ido? Bien, Carlos, o sea, ¿qué te puedo decir? Yo creo que todavía es muy temprano para hacer un balance, ¿no? Cuando me preguntan, ¿qué tal el premio Alfaguara? ¿Tú crees que te ha cambiado algo la vida? Digo, bueno, todavía estoy en el remolino. Déjenme salir un rato para desde la orilla ver a la distancia qué ocurrió. No sé si me cambió la vida, pero el año sí, ha sido un año intenso, lleno de muchas emociones. Estoy muy agradecido, la verdad. Bueno, venimos de un 2020 e incluso un 2021 bastante, bueno, pues en términos mortuorios bastante Mm. funestos. Yo quisiera preguntarte si esta novela se empezó a idear más o menos Mm. debido a ese escabroso tema. Yo creo que tiene que haber influenciado, pero yo creo que la gestación de esta novela viene de un poco antes, quizá, ¿no? O sea, las novelas, en mi caso, empiezan siendo unas nubes que flotan, ¿Ok? nubes de preocupación que uno ni siquiera a veces es consciente de que tiene, hasta que de pronto aparece una idea, un argumento, y a posteriori te das cuenta de las cosas que hicieron que esa novela se materializara, ¿no? Yo creo que en un inicio lo que me empezó a preocupar es la misma conciencia de envejecimiento propio. Es decir, llegas a los 50 años, más de 50 años, y empiezas a hacerte preguntas, tus papás, si no murieron, están declinando Claro. indefectiblemente, tus mentores también, ¿no? Entonces, empecé a tener imágenes, quise hacer cuentos con ancianos de protagonistas, eso lo tuve. Pero creo que en eso entró la pandemia y yo creo que es imposible que no me haya impactado saber que mi mamá estaba sola por su lado, que no la podía ver. Yo creo que eso tuvo mucho que ver. Y finalmente creo que el gatillador final emocional fue la muerte de mi propio suegro, ¿no? Que tuvo una muerte muy digna, tan digna como lo fue su vida. Y creo que esos factores fueron los que terminaron por hacerme escribir esta novela como un poseído. Pues bueno, hay que aclarar que el tema de la novela es la eutanasia, la cual pues sigue siendo un derecho polémico, Sí. no bien visto en la mayor parte de las sociedades, diría yo. ¿Cómo es tratar un tema polémico con una voz Mm. tan ligera como la de tus personajes? Sí, yo matizaría el hecho, sí, es verdad que la eutanasia está presente en la novela. Yo me atrevería a decir que el tema central de la novela es la dignidad al vivir y por lo tanto la dignidad que debemos tener al morir. Finalmente la O que muerte deberíamos tener, ¿no? que deberíamos tener, en efecto, sí. Y eh, así las cosas, sí, era necesario, ahora que hablabas de la levedad, son temas muy complicados, de los que no hay espacio para que hablemos de ellos. No es que vamos a un bar y empezamos a hablar con nuestros amigos, oye, hablemos de cómo, ¿Te ¿no? gustaría Cómo morir? te gustaría morir o cómo llevas el envejecimiento de tus padres, ¿no? Nadie, Sí, digamos, claro, va a claro. una fiesta o cenando con alguien y empieza a hablar de estos temas, ¿no? Y creo yo que el humor vino en mi auxilio para matizar toda esa posible densidad. Bueno, se dice que es finalmente la comedia la que aborda temas más escabrosos incluso que la tragedia, ¿no? Esto desde los griegos. En este caso, tu personaje central, Eufrasia Vela, pues ayuda a bien morir, Ujú, ¿no? Pues a sus allegados, a los que ujú, sabe, incluso a los que se lo piden, ujú. ¿no? ¿Tú cómo ves a ella? ¿Como una especie de asesina, justiciera, como una especie Mm. de umbral benévolo para iniciar una vida mejor? Sí, bueno, yo me enamoré del argumento, digamos, el argumento de que en una ciudad contemporánea latinoamericana como Lima aparece una sicaria misericordiosa, Claro. ¿no? Que tiene que obviamente tener un debate consigo misma, tiene que hacerse muchas preguntas cuando de manera muy extraña
varios viejitos le van haciendo más o menos el mismo pedido, ¿no? En la misma época. Y al final tiene una aventura pues ya impresionante, ya un poco alucinada con varios de ellos a la vez, ¿no? Con los siete magníficos. Y creo yo que Eufrasia nace de haber observado toda mi vida al rostro femenino del cuidado, que de repente es una redundancia. En el mundo el rostro del cuidado es femenino. En Latinoamérica suelen ser incluso personas que en casas de clase media para arriba, pues vienen de un entorno más deprimido, son migrantes la mayoría de veces, al menos migrantes del campo, en el caso de Perú. En España son migrantes de América Latina o de otras sociedades, ¿no? Eh, y una cosa que sí quise rescatar de varias cuidadoras que yo he conocido en mi vida es el rasgo de la empatía. Cuando a mí, a raíz de la novela, me preguntan por temas religiosos, yo les digo que la verdadera religión de Eufrasia es la empatía, esta enorme capacidad de ponerse en los zapatos de la gente que cuida, sentir un poquito como ella y entender, porque algunos de ellos quieren irse de la fiesta, pues, porque no aguantan más. Bueno, y además ya, pues ya todo el mundo tiene su momento de partir de la fiesta, ¿no? Sí, sí, tú fíjate que a raíz de la publicación de 100 Cuyes, yo he tenido mucho contacto, la tecnología lo hace posible ahora, con clubes de lectura a distancia, muchos de acá, de México, cosa que yo agradezco mucho. Y siempre se repite el hecho de cómo tantos y tantos y tantos ancianos, ancianas, ya quieren irse, solo que hay una represión hacia ese deseo. Y una cosa que a mí me impactó mucho fue que dos o tres personas me han llegado a decir que sus madres tuvieron su propia Eufrasia. Mira, Es fuerte, sí, ¿no? O claro, claro. sea, yo no estoy inventando nada. O sea, digamos que en países o en sociedades donde hay un tabú y no está regularizado, no se habla del derecho a morir cuando ya no, cuando, a morir con dignidad, digamos, la gente pues siempre encuentra sus caminos, ¿no? Sí. Sí. En este caso, ¿tú crees que la ancianidad, la vejez, o en este caso, pues dar el salto a la muerte es el inicio a una vida más plena, quizá? ¿O es simplemente ya Um, dejarlo, ya? O sea, yo creo en la libertad individual hasta sus últimas consecuencias. Claro, mientras no dañes a otra persona. Y en este caso, pues a mí me parece que obligar a una persona que siga sufriendo, cuando de repente ya puede dejar de hacerlo, linda con el sadismo, si te pones a pensar bien, Sí, ¿no? O claro. sea, eh, volviendo al símil de la fiesta, ¿no? Estamos en una fiesta y uno de nuestros amigos se quiere ir porque está sufriendo y nos dice, me voy porque estoy sufriendo. ¿Lo encadenamos en la fiesta? No, pero tenemos ¿No? eso de quédate. Bueno, por lo menos aquí en México, Que, bueno, le podemos decir quédate, claro, tómate una obviamente, más, tómate ¿no? una más, pero Sí, no, estoy sufriendo, me quiero. ¿Qué? Por último, ¿qué hacemos? Cerramos, sí, no, lo amarramos, ¿qué hacemos? O sea, puede ser cruel. Por último, lo acompañamos, ¿no? Oye, en todo caso, vamos, sí, sí. sí. ¿No? Entonces, hablamos muy poco del tema. Entonces está tan poco naturalizado hablar de la muerte en general. Ya no hablemos ya de la muerte digna, de la muerte en general. O sea, somos sociedades que no quieren hablar de la muerte porque pensamos que le estamos llamando, somos sociedades supersticiosas, sociedades que no decimos a las cosas por su nombre, usamos eufemismos justamente para no traerla. Y eso a la larga hace daño cuando llega el momento de la verdad, ¿no? No, y bueno, finalmente, corrígeme si me equivoco, pero es uno de los grandes tópicos literarios, o sea, la vida, la muerte, el origen, ¿no? Y es más fácil tomar o recibir una historia que habla de vida o una historia que habla de dónde se viene, ¿no? Mm. De dónde se proviene, que una de a dónde vamos, ¿no? Que además vamos todos para allá. No, además la literatura tiene que tocar temas conflictivos y que no queremos ver, ¿no? O sea, tiene que ser así. Ha sido una de sus funciones
siempre. Ahora, haría una atingencia. Hablamos mucho de la muerte, pero cuando es la muerte espectáculo, crímenes, sicariato, guerras, ¿no? De ella hablamos todo el rato, pero de la más común, la inexorable, la que nos acompaña desde que nacemos, de esa preferimos no hablar. Y es la que más este, probablemente nos vaya a tocar, ¿no? Sí. Y sería bueno estar preparados para ello, ¿no? Para ti, ¿cuál es la muerte de los justos, Gustavo? Bueno, una muerte sin dolor y acompañado de quienes amas. Esa para mí sería una muerte gloriosa y es la que yo quisiera tener. Eh, esta pregunta que es de las últimas que te quiero hacer es, ¿hay una consonancia entre los siete fantásticos y los siete locos? ¿Qué siete locos? ¿Cuáles? Son unos personajes de una novela de Roberto Alt, que de hecho así se llama, Ah, Los no le siete leí. locos y los Verdad, 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 lanzallamas. verdad. Tienes razón. No sé si lo haya. En todo caso, los caminos de la escritura o del proceso creativo son inconscientes muchas veces. Sí, Y hay claro. homenajes a veces que no te das cuenta de que estás haciendo. Yo creo que todas las obras en general están conectadas a un nivel subterráneo por tramas que no se ven a primera vista y es muy probable. Cómo llegas tú a este personaje de Eufrasia? Yo creo que, a ver, cuando, ya te voy a confesar, yo antes de escribir Cien Cuyes, yo había escrito un cuento de una señora a la que le construyen un edificio al costado y le quitan la vista al mar. La única ventana, y además de tener movilidad restringida, silla de ruedas, era la única ventana que tenía con la vida y le ponen una pared gris ahí. Y cuando yo escribí ese cuento, tuve que crear el personaje de la quien la cuida, una cuidadora, ¿no? Y posiblemente en esa, que la consuela, le trata de levantar el ánimo siempre, ¿no? Entonces, yo creo que de ahí es donde sale el trasvase. Y yo creo que no es gratuito. Yo creo que, como lo sugerí hace un rato, en nuestras sociedades estamos llenos de eufrasias, de personas abnegadas que se dedican al cuidado de nuestras familias y a quienes no podemos, digamos, en el pedestal que deberían tener. Quizá es un homenaje a las que me ha tocado conocer en mi propia familia o en familias afines a la mía. Bueno, y hablando de concordancias que lo mencionas, me recuerda un cuento muy bonito, ahora no recuerdo el nombre, pero un cuento muy bonito de tu compatriota Julio Ramón Ribeiro, que los van sacando del mar. Bueno, un señor construye ahí su palapita y de repente llegan las constructoras y lo sacan. Ah, no, no es Tristes Querellas de la Vieja Quinta, no es esa. Bueno, Pero eh, es hermoso ese cuento. bueno, Ribeiro para mí probablemente sea la mayor influencia que yo tenga. O sea, yo me acuerdo la fascinación con que descubrí a Ribeiro a los 15 años y no lo solté nunca más. Nunca, nunca, nunca más. Y yo creo que mi generación de escritores soterradamente está muy, muy, muy influenciado por Julio Ramón Ribeiro. ¿Sí? Y me resuena lo que me dices, porque así como Julio Ramón Ribeiro eligió contar la ciudad que le tocó ocupar, ¿no? Sí. Incluso la distancia cuando vivía en París, yo de alguna manera también he tomado la decisión más o menos consciente de retratar lo más que pueda el lugar del mundo que mejor conozco y es mi ciudad, Lima. Pues muy bien, pues te agradecemos el tiempo, Gustavo. Por supuesto, los invitamos a acercarse a la obra. Esta es tu décima Es novela, mi novena novela, sí. Sí. novena novela. Y bueno, por supuesto que es Cien Cuyes la más reciente, pero los invitamos a que se adentren a sus demás obras. Gracias, Gustavo. Gracias, Un Carlos. gusto. Qué gustazo. Igualmente.